¿Estás escuchando esto? Y comienza justo en el caos silencioso de una cena familiar, mi vaso de agua temblando en mi mano, rodeado por un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El rosbif estaba demasiado cocido, pero nadie se atrevió a mencionarlo. Su tío paterno acababa de terminar una larga anécdota sobre su reciente intento fallido de apicultura, y su hermana menor daba el pecho a su bebé discretamente bajo un pañuelo a rayas, como si realizara un acto de desaparición. Todos parecían vagamente inquietos hasta que Leonor Vargas, mi esposa desde hacía 6 años, habló. Leonor sostenía su copa de sidra espumosa como si fuera un trofeo recién ganado e inclinó la cabeza hacia el prometido de su prima. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Escúchame, si tienes algo de sentido común, elegirás una pareja por su influencia, no por afecto. El afecto te da a Darío. La influencia te concede la liberación. La mesa no estalló en carcajadas de inmediato. Hubo esa pausa momentánea en la que las miradas se cruzaron rápidamente, evaluando reacciones. Su padre emitió una risa nerviosa. Su hermana soltó una tos ahogada y artificial. Incluso su madre parpadeó, tomó un sorbo de su refresco de flor de saúco e intentó redirigir la conversación, pero las palabras ya habían calado hondo. Leonor no me miró. No necesitaba hacerlo. Esa frase estaba meticulosamente pulida, apuntada con precisión y disparada sin piedad. Yo era simplemente daño colateral, encerrado en una camisa almidonada y una nube excesiva de desodorante. No pronuncié ni una palabra. No agarré mi chaqueta ni rompí mi vaso. Simplemente me levanté lentamente, como si mi cuerpo hubiera recordado de repente lo que se sentía la dignidad. Mi servilleta de tela se deslizó al suelo. Una corriente de aire fresco se coló por las puertas acristaladas abiertas detrás de mí, y caminé hacia ellas, no hacia la entrada principal, ni hacia el pasillo. Salí por el patio lateral, pasando la guirnalda de farolillos solares y las antorchas de citronela medio apagadas, hacia el crepúsculo que se intensificaba. Nadie me llamó, ni siquiera ella. Caminé hasta que llegué a la calle asfaltada. Mi vehículo ni siquiera estaba aparcado cerca, le había dado las llaves a Leonor antes para que no tuviera que cargar con el bolso. No me importó. Avancé a grandes zancadas junto a arbustos impecablemente podados, junto a los ladridos agudos de perros invisibles detrás de portones ornamentados, junto al mismo barrio donde una vez imaginé nuestro futuro juntos. Caminé hasta que me dolieron las pantorrillas y la piel me picaba por el sudor. Mi teléfono vibró una vez, una alerta de mi banco. No de ella. Realmente es peculiar cómo una sola frase puede desmantelar años de recuerdos. Pero aquello no era una mera frase. Era su admisión, su manifiesto, una cruda declaración de lo que yo realmente representaba para ella. Conveniente, predecible, prescindible. Y debería haberlo visto antes. Porque esa noche no fue el principio. Fue el desenmascaramiento, la revelación, y los días que siguieron, digamos que la verdad no solo caminó, corrió hacia la luz. Lo que descubrí en su calendario digital, lo que escuché en un mensaje de voz que se le olvidó borrar, lo que su hermana me susurró 2 días después cuando no había nadie más presente. Sí, esa declaración en la cena no fue la conclusión. Fue la apertura forzada de una puerta detrás de la cual ahora desearía no haber mirado nunca. La noche que me fui, no busqué un hotel. No dormí en mi vehículo. Ni siquiera contacté a un amigo. Caminé hasta que me topé con una papelería en desuso en la esquina de la calle del Olmo y del Arce, y simplemente me desplomé en la acera como un paquete abandonado. Esa frase de la cena se repetía sin cesar en mi mente: el afecto te da a Darío. La influencia te concede la liberación. No la había pronunciado con furia. La soltó como un remate, como si yo fuera una etiqueta de advertencia en un producto defectuoso. Lo que realmente me destrozó no fueron las palabras en sí, sino la escalofriante facilidad con la que fluían de sus labios. Como si las hubiera ensayado antes. Quizás no en voz alta, pero sí para sí misma. Probablemente mientras se desplazaba por el teléfono en la cama a mi lado, o quizás para otra persona por completo. Y fue entonces cuando el zumbido comenzó. Mi teléfono finalmente se iluminó. Esperé tontamente que fuera ella, que quizás, solo quizás, sintiera un breve atisbo de contrición. Pero no, era un recordatorio de calendario de nuestra cuenta compartida. Una cita con el dentista que me había programado para el próximo jueves. Como si ese momento en la cena nunca hubiera ocurrido. Como si yo siguiera siendo su marido en su agenda, aunque no en su corazón. Alrededor de las 3 de la mañana, caminé toda la distancia hasta el apartamento de mi colega Ramón Delgado.
Él residía en un estudio subterráneo que olía perpetuamente a fideos instantáneos de microondas y a resignación eterna. Pero no hizo preguntas. Simplemente me entregó un cojín y señaló el sofá cama hundido. No dormí, sin embargo. Miré las placas acústicas del techo y me esforcé por recordar la última vez que me había sentido verdaderamente querido por mi esposa. A la mañana siguiente, hice algo profundamente patético. Le envié un mensaje de texto, no para preguntar por qué, no para discutir, solo una palabra. ¿Por qué? Nunca respondió. En cambio, 2 horas después, recibí un mensaje de su hermana, Nuria Piedra. No éramos cercanos, pero ella siempre parecía mirarme con una discreta y comprensiva simpatía. Ella escribió, ¿estás bien? Comprendí el peso tácito detrás de sus palabras. No me reí. Eso fue todo. Breve, sincero, más amabilidad en una sola frase de la que había recibido de Leonor en años. Más tarde esa tarde, decidí regresar a la casa. No fue una decisión dramática. Se sintió como un trámite, como si estuviera obligado a recoger los restos de mi propia ruina. Subí los escalones del porche. Metí la llave y fui inmediatamente envuelto por el aroma de la vela de ámbar especiado que ella siempre mantenía encendida. Por un segundo fugaz, casi lo olvidé todo hasta que vi su bolso de diseño tirado descuidadamente sobre la mesa de la entrada y su portátil abierto en el diván del salón. Sabía que no debía curiosear. Pero, de nuevo, ya era un fantasma en mi propia existencia. ¿Qué más podía perder? Así que abrí su portátil. Ni siquiera lo había protegido con contraseña. Tal era su confianza. O quizás su desinterés absoluto. No descubrí correos electrónicos ni chats clandestinos. Encontré su aplicación de agenda digital, meticulosamente codificada por colores, obsesivamente ordenada. Reuniones, citas en boutiques, retiros de meditación. Pero una entrada destacaba. Marcada solo 2 días después. Cita, Posada Rocafuerte, Suite 302. 2 noches. Sin contexto, sin nombre, solo que no habíamos planeado una escapada. Ni siquiera habíamos hablado de escapar de la ciudad. Entonces, ¿con quién se iba a reunir? Me senté allí, mirando la pantalla como si pudiera ofrecer respuestas. Sabía que si seguía escarbando, encontraría más, quizás demasiado. Pero una parte de mí, ansiaba la confirmación. Quería verlo todo al descubierto, fea e innegable. Necesitaba que la angustia fuera tangible, no una mera sospecha. Esa noche, no volví a dormir. Simplemente me obsesioné con esa entrada del calendario, diseccionando cada detalle. Y para cuando salió el sol, había tomado una decisión firme. Iba a la Posada Rocafuerte, no para confrontarla. Todavía no. Solo quería observar quién era ella sin mí. Y lo que presencié en la zona de recepción de esa posada destrozó cualquier ilusión que albergaba sobre mi compromiso, mi autoestima y la persona que creía que era ella. Así que conduje hasta la Posada Rocafuerte. Es una coqueta y excesivamente cara posada de montaña a unos 90 minutos de la ciudad. Altos abetos, fuentes de piedra burbujeantes, infusiones de hierbas artesanales en el vestíbulo. La habíamos visitado una vez hace años para nuestro aniversario. Recuerdo que Leonor se quejó de que las sábanas eran demasiado ásperas, pero la vista era adecuada para las fotografías. Publicó una foto nuestra en una terraza compartida. El pie de foto decía, donde el ambiente es claro y nuestro afecto es más claro aún. Esa publicación ahora me produce escalofríos. Aparqué al otro lado de la calle y permanecí en mi coche durante un tiempo considerable. No sé qué imaginaba que estaba haciendo. Haciendo de detective, haciendo de espía. Alguna lastimosa versión de marido agente secreto con la garganta rasposa y media barrita energética en la guantera. Fue una tontería, pero la peor clase de tontería, la impulsada por las emociones. Suite 302. No tenía intención de llamar. Simplemente quería saber quién entraba en esa habitación. Me registré en el bistró de la posada. Pedí un té de manzanilla que no me apetecía y me coloqué en una mesa con una vista despejada de la batería de ascensores. Las manos me sudaban. Tenía un nudo en el estómago. Cada individuo que pasaba me parecía que podría ser él. Y entonces, alrededor de las 2:37 de la tarde, entró ella, llevando ese vestido de seda color zafiro que yo le había elogiado el mes pasado. El que ella había afirmado que ya no usaba porque no iba con su estilo. Llevaba una pequeña bolsa de noche y sonreía a su teléfono, tecleando furiosamente con ambos pulgares.
Ya había visto esa sonrisa antes. No era para amigos. No era para la familia. Esa era su sonrisa de me haces sonrojar. Entonces un hombre apareció detrás de ella. No pude distinguir sus voces, pero observé cómo se movían sus labios. La suite está lista. Ella le entregó una tarjeta llave como si fuera un regalo precioso. Él parecía más joven, quizás de principios de la treintena. Lucía una barba de 3 días, una camisa de algodón impecable y esa aura distintiva. El tipo de hombre que sabe que las cabezas giran cuando entra en un lugar. Ella le rozó la mejilla con un beso, un simple roce, y se dirigieron hacia los ascensores. Cuando las puertas se cerraron suavemente, ella se apoyó en su hombro como si fuera algo innato. Y me quedé helado. No me levanté. No lloré. No salí hecho una furia. Simplemente permanecí sentado en esa mesa del bistró durante horas. El té se enfrió. Seguí mirando fijamente las puertas del ascensor como si ella pudiera reaparecer, verme y desmoronarse. Pero así no es como funciona. No hay un clímax cinematográfico. Solo hay un hombre solo, públicamente humillado, sorbiendo algo agrio y tibio. Finalmente, regresé a casa. Y cuando crucé la puerta principal, todo estaba exactamente donde lo había dejado. El retrato enmarcado de nuestro día de boda, sus zapatillas de correr junto al umbral, el imán de nevera de nuestra escapada a Mallorca que proclamaba, hecho para durar. Esa noche, algo dentro de mí cambió. No grité. No destruí nada. En cambio, empecé a tramar. No venganza, no realmente, sino verdad, exposición. Porque al día siguiente, llegó un correo electrónico desde su portátil. Debía de haberlo dejado accidentalmente sincronizado con mi cuenta. Era una invitación de calendario enviada por alguien llamado R. El asunto decía, elevación de estatus, se acabaron las pretensiones. Hice clic y lo que leí dentro fue más que una mera confirmación. Fue una traición con una claridad cruda y vibrante. Después de presenciar cómo Leonor se desvanecía en ese ascensor de la posada Rocafuerte con su enigmático acompañante, conduje a casa sintiéndome como si acabara de asistir a mi propio elogio fúnebre. Seguía esperando algo, cualquier cosa, que me sacudiera y me despertara. Un pitido de claxon, una llamada de teléfono, un ciervo cruzando la carretera, algo que me recordara que aún existía. Pero no, todo lo que recibí fue el zumbido tranquilo de la autopista y el peso aplastante de mis manos aferrándose al volante más fuerte de lo que me había aferrado a nada en mi vida. Cuando finalmente entré en nuestra casa, fue inquietante lo increíblemente normal que parecía todo. No había caos, ni secuelas. Solo silencio. Demasiado silencio. Nuestra tequela anciana, una perrita llamada Estrella, levantó la cabeza del sofá, me miró y luego la volvió a posar como si ya lo supiera. Ni siquiera movió la cola. Me quedé en la entrada mucho tiempo antes de arrastrarme finalmente hasta el salón y desplomarme en el sillón. Y entonces llegó el correo electrónico. Apareció mientras yo miraba fijamente el televisor, que todavía estaba encendido de la noche anterior. La pantalla mostraba uno de esos programas de reformas del hogar donde una pareja discutía por el suelo de la cocina. Mientras tanto, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era una alerta. Nueva invitación de evento. Elevación de estatus, se acabaron las pretensiones. El remitente era Rubén Moreno de Empresas Ciudadela. No reconocí el nombre, pero mi corazón registró la sensación antes de que mi mente lo asimilara. Lo abrí. Dentro había una invitación concisa y de aspecto profesional. Del tipo que uno enviaría para una reunión de estrategia corporativa, pero el contenido me heló hasta los huesos. Tú y ella no necesitaréis mantener las apariencias. La propuesta final está preparada. La suite 302 fue ideal. Cena en el Roble Dorado la próxima semana. Luego procedemos públicamente. No más aniversarios fabricados. No más sonrisas forzadas. Te mereces tu liberación, y yo merezco quererte abiertamente. Estado, comprometidos. Firmado, R. Me quedé mirando la pantalla. Releyendo esa última parte repetidamente. No más aniversarios fabricados. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Recordé cómo planifiqué meticulosamente nuestro último aniversario, cómo elegí el restaurante, el arreglo floral, la melodía exacta que sonó en nuestra boda, y cómo ella había sonreído educadamente durante toda la noche como si estuviera cumpliendo un deber de jurado. Ahora entendía por qué.
La parte más agonizante, ya ni siquiera intentaba ocultarlo. No se había molestado en usar un correo electrónico privado. No había protegido su portátil con contraseña. No había borrado su huella digital. Así de poco me valoraba. Ya no era una amenaza. Era un simple accesorio, algo que sería retirado silenciosa y finalmente. Pero yo no estaba listo para desaparecer sin más, todavía. Esa noche, no dormí. Recuperé mi antigua colección de diarios. Sí, llevaba diarios, dejad de juzgar. Repasé los años. Descubrí docenas de entradas sobre pequeños detalles que no habían tenido sentido en su momento. Las llamadas de trabajo nocturnas inventadas. El club de lectura que se reunía perpetuamente en el mismo café. La fragancia desconocida que a veces usaba. El pintalabios vibrante que nunca se ponía cuando yo estaba cerca. La ducha inmediata que se tomaba cada jueves al volver a casa. Todo encajaba ahora. Y fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a rogar. Ni siquiera iba a confrontarla directamente todavía. No, esto tenía que ser limpio, preciso, controlado, justo como ella deseaba que fuera su vida sin mí. Así que respondí al correo electrónico. Sí, lo hice. Desde su cuenta. Todo lo que escribí fue, reunámonos. Estoy preparado para discutir el futuro. Mañana, 9 de la mañana. En la cafetería del piano vertical. Ella sabría precisamente lo que eso significaba porque la cafetería del piano vertical. Allí fue donde nos confesamos por primera vez, te quiero. Y a la mañana siguiente, solo uno de nosotros apareció. Lo que ocurrió en esa cafetería la perseguirá para siempre. Y no, no es lo que esperas. Aquí es donde el peso de la represalia silenciosa se posó por primera vez sobre mis hombros como una prenda, tejida con plomo. Y lo llevé con gusto. La cafetería que mencioné, la del piano de cola, no era un establecimiento romántico de 5 estrellas. Era un viejo café, algo olvidado, escondido entre una lavandería y una cerrajería. El piano en sí estaba desconchado y ligeramente desafinado, metido en un rincón cerca de los aseos, pero encerraba una historia. Habíamos ido allí en nuestra tercera cita. Fue el primer lugar donde ella se estiró por encima de la mesa y me tocó la mano. Me dijo entonces, solo toco a la gente en la que confío. Así que sí, quizás fue retorcido por mi parte elegir ese lugar para lo que pretendía. Quizás fue cruel, pero ella me había enseñado a jugar a sus juegos. Sencillamente, nunca anticipó que yo aprendería las reglas. Llegué temprano, pedí un café solo y me senté en una mesa apartada, de cara a la entrada. Llevaba su portátil en mi bolso bandolera, por si acaso. Tenía el hilo de correo electrónico guardado. Las capturas de pantalla con copia de seguridad en mi almacenamiento en la nube. No porque pretendiera exponerla de inmediato, sino porque reconocí que necesitaba tener una baza. Ya no podía permitirme ser el marido en estado de shock. Necesitaba ser yo quien tuviera la verdad. A las 9:06 de la mañana, entró sola. Llevaba una gabardina entallada de color topo con botones de oro bruñido y esas gafas de sol grandes que solo usaba cuando intentaba proyectar un aire de indiferencia sin esfuerzo. Sus ojos recorrieron la sala, y cuando se posaron en mí, pude percibir el atisbo de reconocimiento transformarse en otra cosa. Confusión, y luego una comprensión gradual. No se sentó de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, con una mano todavía aferrada a su teléfono. ¿Pensaste que él estaría aquí? Dije, manteniendo la voz tranquila, casi desprovista de interés. Ella no lo negó. Ni siquiera fingió sorpresa. En cambio, se dejó caer lentamente en la silla, se cruzó de brazos y entrecerró los ojos como si se preparara para un interrogatorio. ¿Revisaste mis correos? Leí uno, respondí. El que dejaste abierto junto a nuestro álbum de bodas. Ella entreabrió los labios, los cerró, luego se echó hacia atrás en su asiento y soltó una risita suave y de lo más exasperante. Siempre fuiste el tipo fisgón. Lo que pasa es que nunca tuviste las agallas para admitirlo. Debería haberme levantado y marchado. Debería haberle arrojado el café a la cara, haberme ido y no haber vuelto a hablar con ella. Pero algo dentro de mí anhelaba escucharla decirlo. Necesitaba entender lo bajo que había caído. ¿Quién es él? Pregunté. ¿De verdad? Puso los ojos en blanco como si la pregunta le aburriera. Se llama Rubén. Es vicepresidente principal.
Inteligente, ambicioso, no le teme a la atención. ¿Y yo qué soy? ¿Tus ruedas de apoyo emocionales? Tú me proporcionaste estabilidad, dijo ella, como si fuera una especie de elogio. Me ayudaste a discernir lo que no deseaba. La miré entonces, en aquella tranquila cafetería. Podría haber dicho cualquier cosa, rogar perdón, pedir una separación, decirme que fue un error. Pero en cambio, me miró como si yo fuera un colega que había olvidado una fecha límite. Y fue entonces cuando supe que no habría remordimiento, ni disculpa, ni un cierre pulcro y con lazo. No tenía intención de herirme. Sencillamente, no le importaba si lo hacía. Fue entonces cuando abrí mi bolso, saqué su portátil y lo deslicé por la mesa. ¿Qué es esto?, inquirió. Tu futuro, respondí. Todos los correos, todas las fotografías, las confirmaciones de reserva, las que eliminaste de tu teléfono pero que te olvidaste de borrar de tu almacenamiento en la nube. Su mano se contrajo casi imperceptiblemente. Estás de farol, susurró. Incliné la cabeza. ¿De verdad? Me levanté lentamente y la miré directamente a los ojos. No quiero tus bienes. Ni siquiera deseo un conflicto. Solo quiero salir de esto. Pero este es el trato. Tú ya no dictas la narrativa. Lo hago yo. Puedes decirle a tu vicepresidente principal lo que quieras. Pero si detecto una sola invención que escape de tus labios sobre lo que pasó entre nosotros, esta información llegará a tus padres, a tu empleador, y que Dios me perdone. Hasta la asociación de vecinos, si fuera necesario. Ella parpadeó, momentáneamente aturdida. Me alejé. Esa fue la última vez que hablamos cara a cara. Pero las consecuencias, las consecuencias apenas comenzaban, porque 2 días después, recibí una llamada que nunca esperé de la esposa de Rubén. Y lo que ella me reveló cambió todo lo que creía saber sobre aquella relación. 2 días después de mi última conversación con Elena en aquella cafetería, la del piano ligeramente desafinado y nuestra historia fracturada, yo seguía luchando por asimilar las consecuencias. Me había retirado al estudio en el sótano de Ramiro Domínguez, ese que siempre tenía un leve olor a ramen rancio y una callada desesperación, e intentaba despejar mi mente con documentales de naturaleza y té tibio. No había sabido nada de ella desde entonces. Ni mensajes, ni correos, solo silencio. Y, sinceramente, aquello se sintió como un respiro inesperado. Pero entonces mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido, pero algo me impulsó a contestar de todos modos. Quizás la curiosidad, quizás el instinto, quizás alguna señal divina de que el universo todavía no había terminado de retorcer la hoja. Hola, ¿es Darío?, inquirió la voz. Era una mujer, serena, firme, pero un temblor de tensión vibraba bajo sus palabras, como si estuviera sujetando algo afilado justo al otro lado del teléfono. Sí, dije con cautela. Soy Marta Torres. Creo que nuestras vidas acaban de enredarse en la misma mentira. Me quedé inmóvil. El nombre no significaba nada hasta que añadió, soy la esposa de Rubén Moore. No pude hablar, no pude. Mis pulmones parecían olvidar su función. Ella llenó el silencio. Localicé tu número en uno de los correos de Elena. No llamo para regañarte. Ni siquiera estoy enfadada contigo. Solo creo que necesitamos hablar en persona. Nos reunimos esa tarde en una biblioteca pública, de todos los lugares. Un terreno neutral. Sin aspavientos, solo la fría luz fluorescente, suelos de linóleo pulidos y libros apilados como testigos silenciosos. Marta era alta, serena y llevaba una carpeta de Manila como si contuviera un explosivo. Parecía el tipo de persona que nunca se saltaba una limpieza dental y que, probablemente, presentaba la declaración de la renta a principios de enero. Se sentó frente a mí, abrió la carpeta y desplegó 3 correos electrónicos impresos, luego fotografías, recibos. Uno era una factura de un retiro de bienestar para un fin de semana en pareja reservado a nombre de E. Vance y R. Moore, con las mismas fechas exactas que la reserva de la posada. Incluso poseía una foto con marca de tiempo de su vehículo aparcado fuera, tomada por un investigador privado. ¿Por qué me enseñas esto?, pregunté. Ella suspiró. Porque esta no es la primera vez que hace esto, pero es la primera vez que escala a este grado. Y sospecho que tu esposa estuvo más profundamente involucrada de lo que crees. Ansiaba preguntarle qué quería decir.
Pero ella no me dio la oportunidad. Ella no es solo una participante indefensa e inconsciente en su historia. Ella deseaba esto. Lo buscó. Le instó a que me dejara. Hizo promesas que no podía cumplir. Él estaba dispuesto a desmantelar toda su vida. Y ahora, hizo una pausa, ha desaparecido. Parpadeé. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que se ha ido. Sin llamadas, sin correos, sin despedidas. El último mensaje que recibí fue hace 2 días, y simplemente decía, he cometido un error. Necesito tiempo. Eso fue todo. Me recosté, aturdido. ¿Crees que ella lo ahuyentó? Creo que ella lo explotó. Y cuando él finalmente la percibió por quien realmente es, huyó. Y ahora ella está en una espiral. Esto no tenía del todo sentido, pero se sentía auténtico. Ahora podía visualizarlo. Elena cambiándome por alguien aparentemente más impresionante, solo para descubrir que él tampoco estaba interesado en servir como su accesorio a tiempo completo. Había estado haciendo malabarismos con ilusiones durante tanto tiempo que había empezado a creérselas ella misma. Marta me entregó un último artículo antes de irse. Era una captura de pantalla impresa de un mensaje de texto que Elena le había enviado a Rubén la semana antes de la cena. La misma cena donde ella me había humillado. Decía, voy a detonar esta alianza muy pronto. Él estará demasiado aturdido para siquiera resistirse. Yo saldré ilesa. Tú me recogerás de los escombros. Eso no era una petición de ayuda. Era un plano detallado. Ella planeó meticulosamente el colapso de nuestra existencia como si fuera un ensayo general. Como si yo fuera solo otro escenario que desechar y olvidar. Pero lo que ella no anticipó fue que yo me levantaría de esa mesa, saldría de su actuación y comenzaría a reescribir el desenlace. Y créeme, aún no había terminado. Porque si ella deseaba controlar la narrativa, estaba a punto de descubrir lo que se sentía cuando yo escribía el acto final. Después de esa reunión con Marta Torres, la esposa de Rubén, no me sentí reivindicado. Me sentí enfermo. Enfermo por el peso aplastante de todo lo que acababa de asimilar. Enfermo por la conciencia de que nunca fui más que un figurante en mi propia vida. Un hombre tranquilo al que ella adornaba con disculpas y usaba como camuflaje mientras representaba su verdadera historia en otra parte. Pero la parte más agonizante, aún sentía afecto por ella, en algún retorcido y resonante vestigio del pasado. Me odiaba por ello, pero era cierto. Eso es lo más salvaje que logra la traición. No aniquila el amor al instante. Lo arrastra a la plaza pública y lo deja morir lentamente a la intemperie. No le envié mensajes a Elena. No la llamé. Simplemente desaparecí. Desactivé mi teléfono, empaqué una bolsa de viaje, conduje hasta la cabaña remota de un amigo a 3 horas de distancia y me senté en absoluto silencio durante 2 días. Sin música, sin internet, solo el susurro del viento entre los altos pinos y el goteo ocasional de la lluvia de los aleros. Necesitaba que el ruido incesante retrocediera. Pero cuando regresé, todo había cambiado. No para mí, sino para ella. Mi bandeja de entrada contenía casi 50 mensajes sin leer. Algunos eran de conocidos en común, 2 eran de su hermana, Yedra, y más de una docena eran de la propia Elena. Solo los asuntos contaban una historia antes incluso de que abriera uno solo. Por favor, podemos hablar de esto, no sé lo que te han dicho, no se suponía que esto iba a pasar así, no puedes simplemente desaparecer, Darío. No respondí. Todavía no. En cambio, escuché los mensajes de voz que había dejado. Frenéticos, defensivos, disculpándose, luego furiosos. Un desmoronamiento total capturado en fragmentos de audio. Pero el que realmente puso todo patas arriba fue el mensaje de voz de Yedra. Hola, Darío, sé que probablemente no quieres saber de mí, pero necesito contarte algo sobre la noche de la cena. Esa observación que hizo, no fue espontánea. La ensayó conmigo en el coche de camino. Quería decir algo que te humillara a fondo. Dijo que era parte del proceso, parte de su ruptura limpia. Yo no estuve de acuerdo. Le dije que no lo hiciera, pero ella insistió en que necesitaba asegurarse de que tú te marcharías primero para que ella no pareciera la villana ante la familia. Siento no haberte advertido. De verdad que lo siento, pero mereces saberlo. Ella planeó meticulosamente esa frase, hasta el momento exacto. Me senté allí, con el teléfono pegado a la oreja, mientras mi comprensión de aquella noche se fracturaba por completo.
No solo me había traicionado físicamente. Había coreografiado mi degradación pública. Me quería destrozado, en silencio, desaparecido. Esa declaración, el afecto te consigue a Darío. La influencia te otorga la liberación, no fue frívola. Fue un arma cargada con mi nombre grabado en ella. Y funcionó. Me fui. Desaparecí, precisamente como ella esperaba. Pero el problema para ella ahora es que no iba a seguir desaparecido, porque al día siguiente ocurrió algo más. Recibí un sobre por correo. Sin remitente, solo mi nombre garabateado en mayúsculas en el anverso. Dentro había capturas de pantalla, fotografías que nunca había visto. No de Elena y Rubén. No, estas eran diferentes. Eran de Elena con otra persona completamente distinta. Un hombre que no reconocí. Pero las marcas de tiempo se extendían 2 años atrás. 2 años completos antes de que ella conociera a Rubén. Fechas, nombres de hoteles, mensajes. Uno de ellos decía, todavía cree que estamos en terapia. Pobre iluso. No podía respirar. No era solo una mujer que había tenido una aventura. Era una mujer especializada en el engaño, que coleccionaba vidas como trofeos e incineraba las pruebas cuando se cansaba. Y ahora alguien quería que yo comprendiera el alcance total. Alguien más había empezado a tirar del hilo. Y ya no estaba solo. Fue entonces cuando tomé la decisión rotunda de no exponerla, sino de enterrar todo el capítulo, de borrarla de mi nombre, de mi casa, de mi historia personal. Pero justo antes de que pudiera alejarme permanentemente, Elena apareció en mi lugar de trabajo, en el aparcamiento. Con lágrimas cayéndole, el rímel corrido, manos temblorosas aferrando algo a su pecho. Era un álbum de fotos. Nuestro álbum de fotos, ese que una vez afirmó que era demasiado empalagoso para exhibir en la estantería. Y ahora lo sostenía como un escudo. Darío, por favor, balbuceó, ahogándose. No puedes simplemente desaparecer así. He cometido errores graves. Lo sé. Pero levanté la mano. Elena, basta. Esto no es un drama cinematográfico. No hay monólogo que pueda arreglar esto. Ningún álbum de recuerdos entrañables puede reescribir lo que pasó. Llegué aquí hoy para trabajar, no para buscar una resolución. Ella me parpadeó, aturdida. Quizás por primera vez, reconoció que yo no era la misma versión de mí mismo que ella siempre había controlado. Quizás finalmente percibió en lo que me había convertido en su ausencia. Un hombre sin nada que probar y todo que reclamar. No te odio, dije, y realmente lo sentía. Pero he terminado de confiar mi corazón a alguien que lo ve como un mero instrumento. No puedes reescribir esto con lágrimas. Yo ya lo he vivido. Ella no discutió. No suplicó. Simplemente me miró. Me miró de verdad y pronunció lo único que nunca pensé que oiría de ella. Siempre fuiste la persona más honorable. Y luego se fue. Esa fue la última vez que la vi. Han pasado 8 meses. Vivo en un apartamento nuevo al otro lado de la ciudad. Pequeño, sin pretensiones, pero profundamente tranquilo. Adopté un segundo perro. Se llama Milo, y tiene una oreja caída que se eleva como una antena rota. Todavía trabajo en cumplimiento normativo. Todavía consumo una cantidad excesiva de tisana. Y sí, sigo llenando esos viejos diarios polvorientos. Pero aquí está la parte que no anticipé. Estoy contento. No el tipo de felicidad de fuegos artificiales y baladas románticas. Todavía no. Sino el tipo que llega en silencio. El tipo que se siente como volver a respirar después de contener la respiración durante demasiado tiempo. El nombre de Elena Vance ya no me oprime el pecho. Dejé de escudriñar el espejo en busca de las grietas que había dejado. Y lo mejor de todo, no necesité venganza, solo distancia y verdad. Esa única frase que pronunció en la cena me destrozó, pero también me liberó. A veces, hace falta que la persona equivocada pronuncie las palabras adecuadas en el peor momento posible para que por fin despiertes. Si alguna vez te has sentido como un personaje secundario en tu propia vida, confía en mí, no lo eres. Simplemente, todavía no has reescrito tu papel.